queremos compartir en esta noche, quiero compartir un mensaje del cual el Señor ha estado trabajando conmigo de acuerdo a algunas semanas. Bueno, ya ustedes saben un poco de lo que Dios ha estado haciendo o lo que hemos estado anunciando. Incluso muchas personas han estado hablando de ciertas cosas parecidas. Y una de las cosas que hemos estado hablando en este tiempo es que el Señor quiere alinear su iglesia. Estamos de acuerdo, algunos están de acuerdo, quizás otros todavía no lo comprenden, pero básicamente el mensaje de Dios en este tiempo es: el Señor quiere alinear su iglesia. Y verdaderamente queremos escuchar la voz de Dios, de qué es lo que Dios quiere enderezar, qué es lo que Dios quiere cambiar, que ha estado de alguna manera durante años torcido, ha estado de alguna manera durante años, de alguna manera desequilibrado, y eso ha traído pues cierta inestabilidad en la iglesia de manera general. Entonces, ¿de qué va hoy el tema? Obviamente es un tema que lo inicio hoy, ok, no podré darlo todo, pero hoy voy a dar una introducción y una parte bien importante del tema. Hace algunas semanas el Señor me empezó a hablar del verdadero sacerdocio, de cuál era el sacerdocio que el Señor empezaba a activar en este tiempo y qué era lo que Él iba a esperar de ese sacerdocio. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a culminar el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿ok? El sacerdocio celestial, es decir, el sacerdocio de Cristo. Pero antes de llegar allí, yo quiero exponer algo bien importante y algo bien trascendental que hemos estado viviendo en los últimos años. Para los que llevamos algunos años en el Evangelio, hemos visto y hemos vivido situaciones bien fuertes en cuanto al sacerdocio. Y cuando digo situaciones bien fuertes, me estoy refiriendo a situaciones que verdaderamente han traído cosas malas, han traído descrédito al Evangelio, han traído mal testimonio de la iglesia, y mucha gente ha robado a la gente. Entonces, hoy lo que quiero empezar a exponer es el primer capítulo, digámoslo así, de lo que vamos a empezar a hablar del verdadero sacerdocio, es la corrupción sacerdotal. ¿Ok? ¿Qué es la corrupción sacerdotal y cómo la corrupción sacerdotal se ha metido en la iglesia y se ha metido en los ministros y se ha metido en las personas, y de tal manera que ha hecho que todo lo que conocemos como iglesia sea fundado en algo totalmente torcido? Y eso es lo que nosotros vamos a poder platicar esta noche en base a la palabra. Es un mensaje que he estado trabajando hace unas semanas. He estado digiriendo un poco y el Espíritu Santo pues me ha mostrado algunas palabras específicas de acuerdo a lo que queremos compartir sobre la corrupción sacerdotal. Todos estamos de acuerdo que hemos vivido corrupción, todos estamos de acuerdo en qué es la corrupción: algo que corrompe, algo que verdaderamente tuerce las cosas. Entonces todos estamos de acuerdo en eso, y vamos a ver cómo la corrupción se ha metido verdaderamente en todo lo que conocemos como iglesia, y especialmente en el liderazgo, especialmente en las personas que supuestamente son las que deberían de ser como un instrumento de parte de Dios para guiar al pueblo y para hablar cosas específicas y justas delante de Dios. Pero hemos visto que no toda la iglesia, pero sí una gran parte de la iglesia, un gran porcentaje, hemos visto que ha fluido mucha la corrupción sacerdotal. Sé que algunos hermanos tienen testimonios y han vivido cosas en algunas situaciones y con algunas congregaciones y con algunos líderes fuertes. Entonces de esto queremos hablar, y sin más rodeos y sin más preámbulos, quiero llevarlos a la palabra. ¿Ok? ¿Para qué es esta palabra? Bueno, esto es una palabra que verdaderamente nos va a equipar para ser libres de la corrupción, entender qué es la corrupción y empezar a entender y a entrar en el diseño del sacerdocio según el orden de Melquisedec. A alguno le podrá sonar este nombre, a otros no, pero bueno, es algo que vamos a entrar bien fuerte en esto y lo vamos a tocar de una manera enfática. Entonces, yo quiero que vamos a la palabra, al libro de Malaquías. Libro de Malaquías capítulo 2, más o menos. Libro de Malaquías capítulo 2. Vamos a tocar 9 versos en este capítulo. El libro de Malaquías capítulo 2, en el verso 1, usted se puede situar.
Ok, pongo en contexto un poco el tema que vamos, la palabra que vamos a tocar, pongo un poco en contexto. Ok, Malaquías era un profeta que más o menos profetizó más o menos alrededor de unos 380, 400 años antes de la manifestación de Cristo terrenal como el Mesías. Entonces, Malaquías se podría decir que de alguna manera él profetiza y habla de ciertos mensajes proféticos y entra en la escena donde Israel espiritualmente pues estaba críticamente corrupto, no solamente en el área del pueblo, sino lo más preocupante de la corrupción de Israel era en el área sacerdotal. Entonces, claro, Dios entra en escena, este profeta entra en escena, Dios le da los mensajes, le da los oráculos proféticos, y entonces pues él empieza a hablar las cosas como las que vamos a leer. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Malaquías. Ok, entonces empieza la escritura diciendo de esta manera. Yo voy a leer la versión Biblia BTX 4. Usted si la tiene la puede seguir desde la aplicación o puede seguir la versión que usted tenga. Dice el profeta Malaquías: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este es un mandamiento. Fíjese que lo primero es que él se refiere a los sacerdotes. Y luego dice: si no escucháis ni hacéis caso de ello para dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, o sea, Yahvé Sebaot, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque no hacéis caso a mi mandato. Fíjese con qué contundencia el Señor empieza a hablarle al pueblo, específicamente a los sacerdotes. Y dice: he aquí arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades, fíjese, o sea, de vuestras fiestas santas, y seréis arrastrados con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces dice el verso 5, mi pacto con él era de vida y de paz. ¿Con quién? Con Leví. Cuando él se está refiriendo aquí a Leví, se está refiriendo a la tribu de Leví y se está refiriendo a las personas que Dios había escogido para servirles. En este caso, los levitas. Los levitas habían sido escogidos por Dios para que ellos le sirvieran al Señor con santidad en el sacerdocio, como porteros del templo, con el tabernáculo, cuando en el tiempo de Moisés, en el arca del Señor, en los sacrificios, en presentar al pueblo delante del Señor, en presentar en las ofrendas para el Señor, en pro de perdón de pecados para el pueblo. En fin, era toda una serie de tareas espirituales que ellos tenían que lograr. Sin embargo, obviamente con la caída espiritual y digámoslo así, la apostasía espiritual que Israel vivió, pues los levitas fueron afectados y entonces entendemos que empezó a surgir algo como lo que hemos hablado, la corrupción sacerdotal. Entonces me he quedado en el verso 5, vuelvo y lo leo. Dice: mi pacto con él, hablando de Leví, era de vida y de paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. O sea, él está hablando de los primeros levitas. Dice: la ley de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios, y encaminado en paz y en rectitud conmigo. Dice: hizo volver a muchos de su iniquidad. O sea, está hablando del el ejercicio, la ejecución sacerdotal recta delante de Dios conforme a lo que el Señor le había establecido a Leví. Dice: pues los labios del sacerdote, hablando ahora del oficio sacerdotal, dice, deben guardar la sabiduría, porque la ley, o sea, hablando de la palabra del Señor, se ha de buscar de su boca. Dice: pues Él es el mensajero de Yahvé de los ejércitos, de Yahvé Sebaot. Vuelvo y repito el verso 7. Quiero volver a repetir el verso 7. Dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría,
porque la ley se ha de buscar de su boca. O sea, la gente va a hallar la ley de boca del sacerdote. La gente va a hallar la palabra de Dios de boca del sacerdote, de boca del liderazgo. Entonces por eso dice el Señor aquí, porque la ley se ha de buscar de su boca. Pues él, o sea, el sacerdote que Dios ha escogido, él es mensajero del Señor de los ejércitos. Fíjese qué interesante, él ahí le está hablando la ejecución o la tarea principal del sacerdocio. Ahora dice el verso 8, pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la ley. Aquí viene el énfasis. Vuelvo y repito el verso 8. Pero vosotros os habéis apartado del camino, como decir, ustedes se apartaron del camino recto. Y dice, servido de tropiezo a muchos en la ley. O sea, ya no atrajeron a muchos conforme a la palabra de Dios, sino que fueron un tropiezo. Es decir, su torcedura, su camino torcido para con el Señor hizo que muchos se apartaran de Dios. Entonces dice, por eso dice, habéis servido de tropiezo a muchos en la ley y habéis corrompido, la última parte del verso 8, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Verso 9, por tanto, yo también haré que seáis desdeñados y envilecidos ante todos los gentiles, por cuanto vosotros no habéis guardado, ¿sí me entiende?, mis caminos y hacéis acepciones de personas en cuanto a la ley. Fíjese lo que el Señor les dice. ¿Cómo les dice? Por cuanto yo haré que seáis desdeñados, o sea, despreciados, os haré viles delante del pueblo. Mire, lo que dice, eso es lo que significa la palabra desdeñado o desdeñar. Usted lo puede buscar en el diccionario Real Academia Española y dice eso. O sea, los haré envilecidos, los haré bajos a los ojos del pueblo, dice. ¿Pero por qué? Por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis asesión de personas en cuanto a la ley, o sea, en cuanto a la palabra de Dios. Aquí vemos una corrupción en el sacerdocio. Número uno, el sacerdocio que primeramente estaba llamado a guardar el camino del Señor, no guardaba el camino del Señor. Número dos, el sacerdocio, aparte de encaminar a la gente a la palabra de Dios, por causa de su corrupción sacerdotal, la estaba haciendo apartar de Dios. Y número tres, ellos habían corrompido la ley y la palabra del Señor haciendo asesión de personas. O sea, es decir, ellos tenían favoritismo y ellos, ¿qué pasa? Se beneficiaban de las ofrendas y habían tomado el oficio sacerdotal del Señor como un negocio. Entonces aquí el Señor les está reprochando su actitud y sus acciones malvadas, y por eso el Señor se levanta en contra del sacerdocio y dice que ellos prácticamente son los culpables de todo lo que está pasando en la nación, y ciertamente tenía gran razón. Pasemos al capítulo 3 del mismo libro de Malaquías. Pasemos al capítulo 3 del mismo libro de Malaquías y vamos a leer del 1 al 6. Estos versos ya los hemos tocado, pero los quiero remarcar hoy, porque estos versos van a anunciarnos algo bien importante que yo quiero dar a entender de acuerdo a una de las manifestaciones de Cristo como Mesías. Dice, versículo 1, capítulo 3, Malaquías. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia. Fíjese, está hablando obviamente una profecía mesiánica de Cristo. Dice, y vendrá súbitamente a su casa, o sea, a su templo, a su casa, a Adonai a quien vosotros buscáis, o sea, al Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Dice, he aquí viene, dice Yahvé de los ejércitos. Versículo 2, y empieza con una pregunta. ¿Y quién soportará el día de su venida? Pregunta, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Dice, ¿y quién permanecerá ante su manifestación?
Porque Él, y este es el verso que quiero enfatizar en estos versos junto con otros, pero este principal, porque Él, hablando de Cristo, de esa manifestación mesiánica y del verdadero sacerdocio, dice, porque Él es el fuego de fundidor y lejía de lavadores. O sea, Él viene como un fuego a fundir el oro. Ustedes saben que el oro, para purificarse, tiene que ser fundido en fuego, en altas temperaturas. Y lejía de lavadores es para lavar las impurezas. Y dice el verso 3, y Él se sentará, o sea, Cristo se sentará para refinar y purificar la plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará, o sea, los limpiará. Dice, como el oro y la plata. Y ellos, o sea, los hijos de Leví, dice, presentarán a Yahvé ofrendas o holocaustos en justicia. Verso 4, entonces serán gratas a Yahvé las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros y como en los años antiguos. Y dice el verso 5, vendré a vosotros para celebrar juicio y seré veloz testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros y contra los que juran falsamente por mi nombre, contra los que defraudan el salario del jornalero. O sea, fíjese que el Señor va contra toda injusticia, y los que oprimen a la viuda y los que afligen al huérfano. Dice, y contra los que por no tener temor de mí hacen tropezar al extranjero, dice Yahvé de los ejércitos. Es interesante que en estos versos el Señor se presenta como Yahvé de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Es muy interesante que es contundente, vemos esta faceta de Dios con contundencia. Terminamos con el verso 6. Dice, porque yo Yahvé en vuestro Dios, dice, porque yo Yahvé vuestro Dios no he cambiado, pero vosotros, hijos de Jacob, no estáis lejos de la injusticia de vuestros padres, torciendo mis leyes al no guardarlas. Y aquí dice, volveos a mí y yo seré devuelto, dice Yahvé de los ejércitos. Fíjese, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta esa partecita del verso 7. Fíjese que una de las cosas que Jesucristo viene a hacer en la manifestación de su venida es a tener juicio sobre el sacerdocio caído de Leví. A tener juicio sobre los descendientes de Aarón y a derribar el sacerdocio que por décadas y por siglos llevaba torcido y había llevado a la nación a una devastación total. En un primer momento, el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, porque abandonaron al Señor, la idolatría era impresionante y el nivel de injusticia estaba en cada esquina de cada calle. Luego, unos años después, el reino del sur, con Jerusalén como capital, Judá, fue también llevado cautivo por el imperio babilónico a cargo de este hombre Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Pues todo el templo y todo fue destruido y todo fue dejado por causa de que los hijos de Israel no quisieron hacer caso al Señor y se desviaron de sus caminos. Entonces, una de las manifestaciones del sacerdocio de Cristo fue ejecutar juicio sobre el sacerdocio caído de Leví. Dios entendió, Cristo sabía que el hombre no podía ejecutar un sacerdocio óptimo para Dios si primero no era revestido de Cristo. Entonces, cuando Cristo se manifiesta, y cuando Cristo empieza a hablarle a los fariseos y cuando Él se manifiesta como Mesías, Él a ejecutar juicios sobre el templo y sobre todo el sistema de negocio que Israel había creado alrededor del templo, también ejecuta juicio sobre todo el sistema sacerdotal que ellos tenían montado. Tenga en cuenta que Israel gozaba de una corrupción sacerdotal por siglos y ellos vivían a costa de las ofrendas, hacían acepción de personas, incluso robaban a la gente y todo el templo giraba
estaba en un negocio. Por eso Cristo se manifiesta, esto ya lo hemos hablado un poquito, por eso Cristo se manifiesta en el templo, en uno de los evangelios, y les dice cueva de ladrones, y les tira la mesa a los cambistas, y les dice: ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones, cuando la casa de mi padre es ¿qué? Casa de oración. Entonces vemos a un Señor que viene a traer juicio, como lo dice Malaquías capítulo 3, dice: yo vendré a vosotros en juicio y vendré a vosotros velozmente, y quién podrá soportar el día de su venida, y quién podrá estar delante de él, porque él viene como fuego fundidor y lejía de lavadores. Ya lo hemos leído en Malaquías capítulo 3, en el versículo 2 y 3. Entonces, esa manifestación de Cristo enjuició, dígalo, entendámoslo de esta manera, destituyó, barrió, destruyó el sacerdocio, que se había levantado con Leví en un momento en el pasado, pero que nunca pudo corresponder o se desvió de los parámetros que Dios le había establecido. Entonces Cristo ejecuta juicio y destruye ese sacerdocio. Por eso, cuando el templo de Jerusalén se destruye en el año 70, se acaban obviamente las ofrendas, se acaban los sacrificios, se acaba todo eso y se acaba todo el sistema sacrificial del cual Israel dependía, pero que todo se estaba haciendo corruptamente. Entonces, ¿a qué venimos con esto? En este tiempo que estamos viviendo, el oráculo del Señor se está moviendo de tal manera se está moviendo que Dios viene a traer juicio. Uno de sus juicios va contra el sacerdocio torcido de este tiempo y de las últimas décadas. Todo el sacerdocio que hemos visto que se ha manifestado, y cuando hablo de sacerdocio hablo de personas del liderazgo que han ultrajado, que han robado, que han engañado y que han hecho un sinnúmero de cosas impresionantes e injustas delante de los ojos del Señor. Y por eso el Señor en este tiempo está cambiando el sacerdocio, para que nosotros descubramos qué es el verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec, según Cristo, y podamos entrar en un sacerdocio celestial y no en uno terrenal, como más adelante lo vamos a ver. No hoy, pero más adelante, cuando entremos de lleno en el sacerdocio de Melquisedec, lo vamos a ver. Hoy por hoy lo que quiero dar a explicar es cómo Dios ejecuta juicio a un sacerdocio levítico caído y corrupto durante siglos, que no podía dar el estandarte, no podía dar la talla delante de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro tiempo? Tiene que ver muchísimo. En este tiempo, dice el Señor que en este tiempo se está ejecutando juicio, y Dios está dejando de un lado a todas aquellas personas que se han movido en un sacerdocio corrupto, pero que Dios va a levantar en este tiempo gente con un sacerdocio celestial, gente con un sacerdocio según Cristo, donde Cristo el sacerdote se manifiesta sobre nosotros y sobre estas personas y levantan un sacerdocio celestial, el cual es lo que Dios quiere en este tiempo. Ok, dicho una vez esto, vamos a enfatizar un poquito más en la palabra. Ya hasta este punto he dado la premisa del juicio sacerdotal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entremos a Ezequiel capítulo 8, versículo 1, y vamos a leer 18 versos. Ezequiel capítulo 8, versículo 1, porque Ezequiel empieza a vivir una situación bastante trascendental en cuanto al sacerdocio. Bueno, antes de entrar al capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, le pongo en contexto quién era Ezequiel. Ezequiel, dice la palabra, que era hijo de Buzi, sacerdote del Señor. Es decir, Ezequiel fue un hombre que venía de esa tribu sacerdotal, que venía de una genealogía sacerdotal, y fue un hombre que fue preparado en el sacerdocio. Ese era Ezequiel. Ezequiel conocía todos los ritos sacerdotales. Ezequiel conocía todos los estandartes que
que los sacerdotes tenían, que Dios les había establecido tanto en el libro de Levíticos como en el libro de Números, como en el libro de Deuteronomios, ¿ok? O sea, como en la Torá, en la ley. Ezequiel los conocía perfectamente. Ezequiel era un hombre que estaba siendo preparado para el sacerdocio. Ese era Ezequiel, hijo de Buzi. Luego es que Ezequiel recibe un llamado profético. Y es interesante que Dios le haga un llamado profético a un sacerdote. Es muy interesante esto. El libro de Ezequiel por años se ha tomado como un libro, escúcheme bien lo que le voy a decir, el libro de Ezequiel por largos años se ha tomado como un libro místico, por la manifestación del Espíritu en Ezequiel, por las visiones y por la categoría de visiones y lo que Dios le muestra a él, y se ha tomado como algo místico, cuando no debe de ser místico, sino es sobrenatural, y era la acción del Espíritu sobre Ezequiel. Entonces, una vez lo pongo en contexto, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel conocía entonces la ley. Ezequiel conocía que era la ley de Dios. Ya lo he dicho antes, ¿no? Ok. Cuando Ezequiel recibe el llamado profético en los primeros capítulos, a él se le manifiesta la gloria de Dios. Ojo, Ezequiel estaba cronológicamente hablando en Babilonia, porque para ese entonces ya había habido un primer cautiverio. Hubieron 3 oleadas de cautiverios, ¿ok? Desde Judá hasta Babilonia, cuando Nabucodonosor tomó Judá con su reino babilónico. Entonces Ezequiel fue uno de los primeros cautivos. Él fue llevado en el primer grupo de cautividad hacia Babilonia. Entonces, cuando Dios se le revela a Ezequiel en los primeros capítulos, él está en Babilonia, y entonces Dios le hace el llamado profético, y entonces empiezan a suceder ciertas situaciones en la vida de él. El capítulo 8 es una de ellas. Por ejemplo, cuando vamos a leer el capítulo 8, él empieza a vivir una situación muy trascendental, y vamos a entrar allí. Ezequiel capítulo 8 versículo 1 dice así: en el año sexto, fíjese, en el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa. ¿En el año sexto de qué? En el año sexto de la cautividad de Judá en Babilonia. ¿Ok? Eso es, en el año sexto. Dice, en el año sexto del día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa, o sea, Ezequiel, dice, los ancianos de Judá sentados frente a mí, la mano de Adonai Yahvé bajó allí sobre mí. Bueno, hago un paréntesis aquí. Ezequiel está en su casa. Está sentado, me imagino que en el salón de su casa. Y delante de él tiene a los líderes de Israel. ¿Ok? A muchos líderes que habían sido llevados cautivos. Es decir, a muchos sacerdotes y ancianos. Los ancianos no eran un viejito con canas. Era gente que era líder de Israel, gente encargada supuestamente para poder guiar a Israel en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice que él está sentado y que los líderes de Jerusalén están enfrente de él, y dice que la mano del Señor bajó ahí sobre él. O sea, esto es una forma de decir, el Señor se manifestó allí sobre mí. ¿Listo? Continuemos leyendo. Versículo 2. Dice, y miré, y he aquí, cuando él dice miré, es que él se le abrió el mundo espiritual. Dice, he aquí una semejanza de hombre como de fuego. O sea, en otras palabras, una figura que se parece a un hombre, pero de fuego. Dice, y de sus lomos para abajo, esto no es, lomos no es esto, no es lo de la espalda, sino lomos es la parte de los órganos reproductores, desde la cintura para abajo. Dice, y de sus lomos para abajo la apariencia era como de fuego, y de sus lomos para arriba, o sea, de la cintura para arriba, dice, era como un resplandor, como una refulgencia del bronce incandescente, o sea, algo que brillaba extraordinariamente. Piense un momento en esta figura, leamos con entendimiento y sin ir a la carrera para que podamos coger la escritura. Piense, Ezequiel ha visto a una figura con semejanza de hombre, o sea, parece una figura de hombre, que de la cintura para arriba brilla como un bronce
brillando, algo refulgente. De la cintura para abajo es fuego. O sea, no tiene piernas, tiene un fuego. Él ve un fuego. Ve dos cosas importantes, ojo, que tienen que ver con la gloria de Dios. Dios se manifiesta como incandescencia, como resplandor, y Dios se manifiesta como fuego consumidor. ¿Recuerdan la palabra? Entonces Ezequiel ve esta figura y sigue relatando lo que ha pasado. Versículo 3. Y esta figura extendió como la forma de una mano, ¿ok? Extendió como la forma de una mano. Y tomándome por una guedeja de mi cabeza, o sea, por una trenza, por un mechón de mi cabello, es lo que él quiere decir. Y tomándome por una guedeja de mi cabeza, un viento, en la versión BTX dice un viento, la versión Reina Valera o Biblia de las Américas dice el Espíritu me alzó. Bueno, se puede, en esa palabra original hebrea se puede poner cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque la palabra ruach en el hebreo significa viento, aliento de vida, o también significa espíritu. Ok, la BTX lo traduce como un viento, la Reina Valera lo traduce como espíritu, la Biblia de las Américas lo traduce como espíritu y muchas versiones lo traducen como espíritu. El caso que fuera, dice que un viento me alzó entre la tierra y los cielos, y en visiones de Dios, de Elohim, me llevó a Jerusalén. Escuche, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte, esto es del templo, donde estaba el asiento de una imagen del celo, la que provoca a celo. Ok, hacemos un pequeño paréntesis aquí para poder entender lo que estamos leyendo. Dice que este ser que se le presentó a él de manera espiritual, lo levantó, o sea, él lo describe como que lo alzó o lo levantó. Realmente él está experimentando un éxtasis de visión, una visión espiritual, y pudo haberse levantado, obviamente como haber volado, pero esto está sucediendo en su espíritu. Su cuerpo físico y su ser está delante de los ancianos sentado en su casa. ¿Ok? Y su ser espiritual, Dios lo está llevando en un trance espiritual, llamémoslo de esta manera, algo sobrenatural, y lo lleva a Jerusalén, ¿ok? Y lo lleva a la entrada del norte del templo. Y lo primero que Dios le muestra a Ezequiel, dice que es una imagen del celo, ¿ok? La que provoca a celo. ¿Qué significa esto? Una imagen del celo que provoca a celo o que provoca celos. Obviamente era una imagen idolátrica, ¿ok? Era una imagen idolátrica, ¿ok? Que lo que hacía era provocar o traer celos o ira delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en idolatría. Más adelante, una vez profundicemos en esta escritura, voy a decirle quién era. Él lo primero que ve es eso. Tenga en cuenta que Ezequiel está en el ámbito del espíritu, no está en lo terrenal, él no está viendo algo físico, él está en el ámbito del espíritu, y en el ámbito del espíritu las cosas se ven diferentes a lo que se ve de manera terrenal. Ahora dice, y he aquí la gloria, verso 4, la gloria de Elohim de Israel estaba allí. Y conforme a la visión que yo había visto en la llanura, relata una visión anterior. Verso 5, y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte de la puerta el altar. ¿Ok? El altar de la propiciación del templo. Y me dijo entonces, verso 6, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando Él está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Pues obviamente se está refiriendo a los líderes, a los ancianos y a los sacerdotes de Israel, pues a los que están delante de Ezequiel, en ese mismo momento hablándolo naturalmente. Entonces Él le pregunta, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Y luego le dice,
Grandes son las abominaciones de la casa de Israel. Abominación es algo detestable. Dice, grandes son las abominaciones de la casa de Israel que hace aquí para alejarme de mi santuario. Y le termina diciendo, pero aún verás abominaciones mayores. Pasemos al verso 7. Entonces me llevó a la entrada del atrio exterior del templo. Fíjese qué interesante, porque él le va a hacer un paseo y le va a empezar a mostrar cosas interesantes. Verso 8, y me dijo, hijo de hombre, excava. Ojo, entendiendo que esto es algo espiritual, esto no es terrenal. Lo que está pasando y lo que Ezequiel está tratando o ha relatado, él está tratando de relatar con palabras lo que está sucediendo en un ámbito espiritual. Entonces le dice, hijo de hombre, excava. Y excavé y he aquí una puerta. O sea, ¿por qué le dice excava en la tierra? ¿Por qué le dice excava? Obviamente porque Dios quería que él escarbara algo que estaba oculto. Mire lo que le estoy diciendo. Dios quería que Ezequiel descubriera algo que estaba enterrado. ¿Para qué alguien entierra algo? Bueno, usted ya lo sabe, para ocultarlo, ¿cierto? Para ocultarlo. Entonces, obviamente Dios le da esa instrucción para que él excave y descubra algo que está oculto. Bueno, cuando él excava, dice que haya una puerta. Entonces dice, y me dijo luego, entra y contempla, o sea, mira las perversas abominaciones que estos que están delante de ti en tu casa, en tu salón, hacen aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, fíjese el choque del profeta. Delante del profeta están los ancianos, los distinguidísimos ancianos de Israel. Los líderes de Israel, los que se visten de lino, con sus filaterías, con los salmos y todo algo muy pulcro, muy excelente. Pero Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, no te dejes engañar. Mira lo que estos hacen en la oscuridad. Vas a contemplar estas perversiones. Verso 10. Entré pues y observé, y he aquí reptiles, ¿ok? ¿Por qué hay reptiles? Bueno, si usted conoce el libro de Levíticos, reptiles es un animal inmundo, ¿ok? Fue establecido por Dios como algo inmundo. Entonces, el reptil representa algo que es abominable, detestable y representa inmundicia. Entonces dice, y he aquí reptiles y bestias abominables, detestables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en todas las paredes alrededor de esa habitación que él entró. O sea, escuche, lo pongo en situación. Esta entrada no estaba físicamente en el templo. O sea, esa entrada de excavar el suelo y esa puerta físicamente no estaba en el templo. Dios le está mostrando algo espiritual que estaba aconteciendo y lo está llevando de esa manera para que Ezequiel lo entienda. Por eso en estas visiones nosotros entendemos muchas veces cómo las visiones de Dios son mandadas. Ojo, Ezequiel era un hombre. Esto se lo muestra Dios a una persona que no tenga entendimiento de la ley de Levíticos, por ejemplo, del libro de Levíticos, y no va a entender lo que eso significa. Ezequiel era un hombre que lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, es importante que no se pierda de esto. Entonces él dice que estaban los ídolos de la casa de Israel. Bueno, ¿cuáles ídolos? Los que Israel había adorado por años, por siglos, y se había desviado en pos de esos ídolos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces dice, verso 11. Y subí, y delante de ellos estaba de pie, ok, en esa habitación, delante de ellos estaban de pie 70 varones de los ancianos de Israel. Es interesante, hermano, el número 70. Es interesante porque aparece esto aquí como algo profético. Dice, estaban 70 varones de los ancianos de Israel,
con Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Era un líder prominente. Dice, y cada uno con su incensario en la mano. Un incensario era para el incenso en la casa de Dios, o sea, en el templo de Dios. Y una espesa nube de incienso iba subiendo. O sea, fíjese que Dios le muestra a Ezequiel 70 varones. Ahora yo le voy a dar un poco la interpretación profética de esta visión. Verso 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo? Aquí viene, en la oscuridad. Fíjese, en la oscuridad, cada uno en sus cámaras plagadas de imágenes. Mire lo que está diciendo. Porque dicen, o sea, ellos, los ancianos, los líderes de Israel, porque dicen, Yahvé no nos ve, Yahvé abandonó la tierra. Fíjense qué tremendo lo que estamos allí. Atentos a lo que estamos leyendo. Hermano, es importante que usted no se distraiga y es importante que usted esté centrado en la palabra si quiere verdaderamente aprender algo de lo que está sucediendo en este tiempo y lo que ha ido sucediendo por las últimas décadas. Fíjese que Dios le dice, estos que son tan honorables y con tanta honra que están delante de ti, en la oscuridad, en lo oculto, hacen cosas feas, detestables delante de mí. Y aquí me viene algo muy fuertemente en la palabra que dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El Señor, que escudriña la mente y el corazón. Esas personas o esos líderes pensaban que Dios no los veía porque ellos mismos decían que Dios había abandonado la tierra. Pero resulta que Dios los estaba viendo. Todas sus inmundicias y todas sus fechorías, voy a llamarlo así, todo estaba siendo recabado, todo estaba siendo copiado por los ojos del Señor. Dios lo estaba viendo. Y por eso Dios se lo muestra a Ezequiel. Ya le dije por qué Ezequiel escarba. En el verso 12 tenemos la respuesta. Lo que estas personas están haciendo en oscuridad. O sea, ocultándose. ¿Quién es el único que actúa en oscuridad, hermanos? El enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. O sea, es decir, hermanos, si yo actúo en oscuridad, yo actúo ocultando cosas, yo actúo escondiéndome, ¿estoy actuando conforme a Dios? No, estás actuando conforme a la oscuridad. O sea, ¿quién te está gobernando? La oscuridad. Satanás y sus huestes espirituales. Pero si yo actúo en luz, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que ocultar. Si yo actúo en luz, ¿es por qué? Porque soy de la luz. Esto es bien importante entenderlo. Entonces, son conceptos y leyes espirituales. Y vamos a entender por qué Dios le mostró esto a Ezequiel de esta manera. Verso 13. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones aún mayores que ellos hacen. Wow, no ha terminado, Dios mío. Le va a seguir mostrando cosas terribles. Verso 14. Y me llevó junto a la puerta septentrional, o sea, del norte, de la casa de Yahvé. Y vi allí, escuche, a mujeres sentadas plañendo a Tamuz. Dice la BTX, la Reina Valera dice endechando, o sea, llorando a Tamuz. Llorando a Tamuz. Fíjese, qué tremendo. Ahora le digo quién es Tamuz. Entonces Dios le muestra y lo lleva a la puerta del norte y le muestra a unas mujeres llorando por Tamuz. Tamuz era un dios cananeo, símbolo de la fertilidad. ¿Ok? Era un dios cananeo, símbolo de la fertilidad. Verso 15. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Le pregunta. Pues aún verás mayores abominaciones que estas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo se había torcido Israel y todo lo tenía oculto, pero a los ojos del Señor no estaba oculto. Verso 16. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, del templo, al atrio interior, ¿ok? Y he aquí que la entrada del templo de Yahvé, entre el pórtico y el altar de la propiciación, habían unos 25 varones, escuche, vueltos de espaldas hacia el templo de Yahvé,
con sus rostros mirando hacia el oriente, los cuales estaban postrándose hacia el oriente y ¿qué? Adorando al sol. Símbolo de la adoración de los egipcios. Fíjese que estos 25 varones representan los ancianos, le dan la espalda al templo y miran hacia el oriente y se postran y adoran al sol. Y le dice el Señor, verso 17, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que se cometen aquí? O sea, ¿le parece poco esto, lo que están haciendo? Y después le dice, porque después de llenar el país con violencia, he aquí ponen la rama ante mis narices. Ahora explico qué significa eso. Ponen la rama ante mis narices. Dice, la versión Reina Valera dice así, verso 17. Porque se volvieron para mí para irritarme, y aquí aplican el ramo a sus narices, la versión Reina Valera. Ahora explico qué significa eso. Fíjese qué interesante cómo Dios le empieza a mostrar a Ezequiel una visión, ok, esto sucede en fracciones de segundos. ¿Ok? Cuando uno entra en el ámbito espiritual, usted puede pensar y decir, bueno, ¿cómo es posible que Ezequiel estaba sentado delante de los ancianos, físicamente hablando, y el Señor se lo llevó por allá y le empezó a mostrar tales cosas? ¿Que se quedó allí como congelado? No, él estaba allí, pero su espíritu estaba captando todo lo que Dios le estaba mostrando. Cuando uno entra, y cópiese esto, cuando uno entra en el ámbito espiritual, el tiempo y el espacio no existen. No sé si lo captó. Tiempo y espacio son leyes para el área física. Tiempo y espacio no son leyes para el área espiritual. ¿Ok? En el mundo espiritual no existe un pasado, ni un presente, ni un futuro, ni existen horas, ni minutos. Ni el espacio es un problema. Entonces Ezequiel espiritualmente estaba viendo todo lo que estaba viendo, pero físicamente estaba delante de los ancianos de Israel. Seguro estaban tomándose algo, les estaba atendiendo, les estaba diciendo, oh, distinguidísimos líderes. Bueno, en fin, les estaba honrando. Y entonces Dios le empieza a mostrar. ¿No le parece esto un poco como contraproducente? Como que yo estoy delante de una persona y yo veo que esa persona merece honra, es un líder distinguidísimo, ¿ok? Pero resulta que en medio de eso, Dios me muestra todas las cochinadas que esa persona hace en secreto. ¡Wow! Yo me imagino qué cara haría Ezequiel en ese momento. Se queda como diciendo, ¡wow! Esto yo les estaba atendiendo y resulta que esto... O sea, ¿no le parece esto interesante cómo Dios opera y cómo Dios muestra las cosas? ¿Por qué no se lo mostró en otro momento? ¿Por qué se lo tuvo que mostrar en el mismo momento en los que ellos están sentados delante de Ezequiel? ¡Wow! Interesante apunte. Entonces, escuche. Voy con 5 puntos específicos de la lectura de Ezequiel del 1 al 18 de las cuales hablamos. La imagen que provoca a celo, ¿ok? La imagen que provoca a celo, la cual leímos en los primeros versos, es la imagen de Astarte, la diosa Astarte, la diosa fenicia, la actual reina del cielo. ¿Ok? Para los cananeos se llamaba Astarte. Para los sumerios se llamaba Inagna. Astarte o Astoré es lo mismo. Y era la diosa fenicia de la fertilidad. Entonces, Israel había decaído tanto en la idolatría que ellos estaban adorando a Astarte. Esa es la imagen que provoca celos. Es la misma reina del cielo, la cual Jeremías también profetiza y le confronta al reino. Es la misma reina del cielo de la que nosotros hemos hablado en la escuela de guerra espiritual. Ya sabe toda la confabulación que hay en esto. Dice, todos los ídolos de la casa de Israel pintados en el cuarto es en el cual Dios le introdujo de manera espiritual, habla de la idolatría y escuche, habla del adulterio espiritual del cual Israel había caído. ¿Usted sabía que la palabra para idolatría tiene una alianza muy estrecha para adulterio espiritual? Es decir, cuando yo idolatro cosas que no es Dios,
Es como si yo le estoy traicionando. Dios es mi esposo y yo me estoy acostando con otros amantes. Llamémoslo de esta manera. Por eso la idolatría era tan tremendamente rechazada y abominación delante de Dios, porque era una traición directa hacia el Señor. Una traición directa. Entonces, esas imágenes que estaban pintados en ese cuarto, a esa recámara al cual Dios le introduce a Ezequiel de manera espiritual, representa toda la idolatría y el adulterio espiritual con el cual Israel había adulterado. En este caso, los ancianos y los líderes habían adulterado espiritualmente por décadas y por siglos. Dice que hay 70 varones. Lo recuerda, ¿no? 70 varones allí dentro. Pues los 70 varones representan los líderes principales de Israel. Escuche, el número 70 es un número que representa completo. Es algo que está completo. Es decir, cuando Dios le muestra a Ezequiel en esa visión 70 varones, Dios le está mostrando: todos los líderes de Israel están corruptos, no se salva ni uno. Todos cayeron en la corrupción. Por eso el número 70 habla de completo, de perfección. Por eso el cautiverio de Israel en Babilonia fueron 70 años hasta que se cumpliera un ciclo. Entonces el número 70 representa, es algo profético, es algo simbólico, representa de que todos los líderes de Israel se habían corrompido a estas abominaciones, a estas inmundicias. Eso es lo que representa el número 70. Estoy interpretando un poco la visión de Ezequiel. Las mujeres que están endechando o llorando a Tamuz. Dije, Tamuz es un dios fenicio que representa la fertilidad, casándose con la diosa babilónica Instar. Ok, Instar es la misma reina del cielo. Lo que pasa es que en Babilonia se llamaba Instar, en Sumeria se llamaba Inagna, y en Cananeo o en Canaán se llamaba Astarte. Era la misma diosa con 3 nombres diferentes. Entonces, Tamuz se representa la fertilidad cuando se casa con la diosa babilónica Instar. Todo era parte de un culto pagano. Entonces, dice que las mujeres que representan las mujeres de Israel están llorando o endechando a Tamuz por la fertilidad, ¿ok? Que eso representaba. O sea, ya Dios no era el proveedor de Israel, sino que ellos acudían a estos demonios, por lo tanto era considerado un adulterio espiritual. Escuche, los 25 varones que Ezequiel ve en la última parte, que están de cara al oriente adorando al sol y postrándose al sol, dándole la espalda al templo. Es decir, simbólicamente le están dando la espalda a Dios. Los 25 varones representan el sumo sacerdote. Escuche que esto es bien interesante. Representan el sumo sacerdote y los 24 órdenes sacerdotales. ¡Wow! O sea, todos los sacerdotes se habían corrompido delante de Dios, dándole la espalda al templo, es decir, dándole la espalda a Dios y adorando al sol. Escuche, el sol representa la idolatría al dinero y a las cosas materiales, a los bienes materiales. Por eso el juicio del Señor se desató sobre ellos y le dicen: ustedes que hacen asesión de personas, que buscan esto, que buscan el favor de esto y se aprovechan de lo otro. Entonces, simbólicamente y proféticamente Dios le está mostrando la gravedad del asunto de lo que está sucediendo en esta corrupción. Y por último, el último verso de Ezequiel, verso 18 del capítulo 8. Verso 18, cuando dice que en la BTX el verso 17 cuando dice: y aquí ponen la rama ante mis narices. Bueno, le explico lo que es la rama. La rama ante las narices de Dios significa esto: era el culto a Astarte. Astarte, la reina del cielo, tenía un culto. Consistía en una estaca en forma de voto o promesa tallada de forma, escucha, esta estaca tenía la forma de un miembro masculino. ¡Wow! Tenía la forma de un miembro masculino y representaba la fertilidad. Es decir,
Todas estas personas hacían el culto a Astarte delante de las narices de Dios, delante de Dios. Imagínense, no tenían ningún temor. Entonces, hasta aquí yo le muestro en estos versos una corrupción sacerdotal impresionante, la cual llevó a la nación en decadencia. Claro, a mí no se me extraña entonces por qué Dios permitió que se destruyera el templo de Salomón, por qué Dios destruyó ese templo, por qué Dios permitió que aquellos fueran llevados cautivos. Si estamos viendo una decadencia impresionantemente deplorable delante del Señor. Entonces, fíjese la imagen. Ezequiel está delante de los ancianos, que se suponen que son los líderes prominentes, se suponen que son las personas que deben de guiar al pueblo, y resulta que esa gente estaba en la cloaca, estaba más sucia de lo que la gente se podía imaginar. ¿No le parece interesante esto? A mí me parece tremendamente interesante. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tiempo y con los últimos años y las últimas décadas? Pues tiene que ver demasiado. Porque muchos líderes que se dicen ser líderes sacerdotales y manifiestan un sacerdocio del Señor, muchos han estado de igual manera como en este tiempo, manchados, corrompidos con la idolatría y con los ídolos de este mundo, y haciendo asesión de personas y dañando el pueblo. Por tanto, escuche bien, si la cabeza está caída, ¿cómo estará el cuerpo? Es una pregunta. O sea, si la cabeza, que es la que debería estar bien, está caída, ¿cómo va a estar el cuerpo? Pues obviamente peor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hermanos? Peor, estaría peor. Tiene que ver mucho. Ahora vamos a hablar un poquito de esas corrupciones sacerdotales, pero por lo pronto se lo quiero mostrar en la palabra, como el Espíritu Santo me lo entregó en la palabra, ¿ok? Y es interesante, no voy a entrar en el capítulo 9 de Ezequiel, no puedo entrar en él, pero el capítulo 9 no va separado del capítulo 8, en el capítulo 9 se desata el juicio. Dios le muestra a Ezequiel cómo él va a traer juicio sobre aquellos que no tienen la marca de Dios. En el capítulo 9 lo voy a tocar así por encimita, usted lo puede leer en su casa. En el capítulo 9 Dios lanza unos ángeles que son ejecutores del juicio de Dios. Y estos ángeles dicen que Dios le da la orden a uno a que le ponga una marca a las personas que son justas delante de Dios. Y a los otros que no tienen la marca, Dios les manda a los ángeles estos para que los liquiden, para que los maten. Eso está en el capítulo 9 de Ezequiel. No va separado del capítulo 8, era parte del juicio. Pues resulta que la marca es algo bien interesante. La marca que Dios le manda al ángel en el capítulo 9 de Ezequiel ponerle a los justos es la letra Taf. La letra número 22 del alfabeto hebreo. Resulta que esta letra, Taf, es una letra que tiene una forma de cruz. Proféticamente, esa acción está hablando que aquellos que son marcados por la cruz de Cristo, por la cruz del Mesías, son aquellos que son escogidos delante de Dios. En la Biblia Reina Valera dice, ponles una marca, el capítulo 9 de Ezequiel. Pero en la BTX dice, ponles la letra Taf. La letra Taf representa una letra de propósito y de identidad. Yo he hablado de ella. Por eso Dios se muestra en el Génesis como Dios, Elohim, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, y Taf, la última letra del alfabeto hebreo. Lo que quiere decir es el principio y el fin. Entonces, cuando en el capítulo 9 de Ezequiel los ángeles le ponen una marca a las personas con la letra Taf, lo que está diciendo, estos son los que están hasta el fin, porque son justos. Y tiene una estrecha relación con el libro de Apocalipsis y con la marca de Dios en la frente de aquellos marcados en Apocalipsis. Bueno, eso se lo dejo como nota y como apunte extraordinario a lo que estamos tocando. El capítulo 9 es muy interesante que usted lo lea.
Ok, una vez dicho esto, esa corrupción, entendemos que la corrupción ha sido tremendamente grande en todos los aspectos de Israel. Vamos a entrar entonces en un último pasaje de esta sesión, Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 1, vamos a tocarlo hasta el verso 19. Dice así, versículo 1 del libro de Oseas. Oseas fue un hombre que fue llamado al ministerio profético. La vida de Oseas representó la relación de Dios con Israel. Y Oseas profetizó en el reino septentrional, es decir, en el reino del norte. Israel estaba dividido en dos partes, el norte y el sur. En el norte estaban las 11 o 10 tribus de Israel y en el sur estaban las dos siguientes, con la de Judá. En el sur estaba la ciudad de Jerusalén, el templo y todo este tipo de cosas. Y si todos entendemos cómo decayó el reino del norte, todo empezó con un rey corrupto después de Salomón. Bueno, empezó con Salomón cuando el reino se dividió en dos. Pero un rey corrupto que tomó el reino del norte, que se llamó ¿quién? Roboam. Roboam llevó al reino del norte a la idolatría, a la decadencia tremendamente. Bueno, cronológicamente Oseas aparece en el reino del norte y él empieza a profetizar en el reino del norte y Dios le usa para que él lleve la palabra de Dios al reino del norte. Empezamos allí. Dice: oí oráculo de Yahvé, o sea, oí la palabra de Dios, la revelación de Dios. Oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, Yahvé tiene problemas con esta generación. Dice: se propagan en perjurio y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y el libertinaje, y un charco de sangre toca al otro. Fíjese qué tremendo. Por eso tendrá luto la tierra y todos los que habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo y las aves de los cielos, y hasta los peces del mar perecerán. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, aquí empieza hablándole al sacerdote, oh sacerdote, es contigo mi querella. ¡Wow! Fíjese que Oseas dirige su mensaje, o mejor dicho así, Dios dirige su mensaje a través de Oseas. ¿Lo dirige hacia quién? Hacia el sacerdocio. Dirige su mensaje hacia el sacerdocio y le dice: nadie acuse a nadie, sino sacerdote, contra ti es mi acusación. Eso está en el verso 4 que acabamos de leer. Verso 5. Por tanto, hablándole al sacerdote, tropezarás en pleno día y junto con él el profeta tropezarás en la noche. Fíjese cómo Dios empieza a, digámoslo de esta manera, a darles caña, a empezar realmente a reprochar sus actitudes nefastas. Verso 6. Tu madre patria, o sea Israel, tu madre patria perecerá, porque mi pueblo, y aquí viene el famoso versículo, porque mi pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Y ahora le está hablando al sacerdote: por cuanto desechaste el conocimiento, al sacerdote Dios le dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo, el Señor, te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? Porque las generaciones sacerdotales eran las escogidas para seguir el servicio a Dios. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. La pregunta es: ¿de qué conocimiento? ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la palabra de Dios. Porque el sacerdote no se dedicó a hablar la palabra de Dios, sino que se dedicó fue a la injusticia y a la corrupción. Y por eso dice, es decir, por culpa de estos torcidos sacerdotes, mucha más gente se torció.
Como dice el libro de Santiago, creo que es el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice: hermanos, es mejor que muchos no os hagáis maestros, porque aquel que se hace maestro y hace torcer a muchos, acarreará, ¿qué? Mayor condenación. Fíjese, entonces es muy tremendo la responsabilidad que se vierte en un sacerdocio espiritual. Porque ese sacerdocio, no solamente si él está torcido, se tuerce él y se va a la perdición, él no. Él hace tropezar y torcer a muchos quien le escuchan. Porque su ejemplo, supuestamente Dios lo puso para que fuera un ejemplo a seguir en la palabra de Dios. Pero resulta que no fue así. Hizo torcer a muchos. Entonces, por eso Dios le habla aquí. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Escucha, esta palabra en el hebreo es la palabra da'a, que significa conciencia, conocimiento, conocer, docto, entendimiento, inteligencia. Pero la raíz de la palabra da'a, escuche, es la palabra yadá en el hebreo. Y la palabra yadá, si usted tiene un diccionario Strong, la palabra yadá tiene más de 15 y 20 significados, entre ellos el conocimiento, reconocimiento, observación, tener cuidado de algo, conocer en gran variedad, diligencia, examinar, también discernimiento. Bueno, la palabra yadá es una palabra muy, muy compleja del hebreo. Y esa es la raíz de la palabra que estamos tocando en este momento, donde Dios dice: porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto, hablándole al sacerdote, verso 6, por cuanto tú desechaste este conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Terminamos los versos, 3 versos. Verso 7, que mientras más aumentan, más pecan contra mí, hablando de los hijos. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Se ceban con la ofrenda. Mire qué tremendo lo que le estaba diciendo ahora. ¿Qué quiere decir se ceban con la ofrenda? Es decir, los sacerdotes podían comer de la ofrenda por el pecado. Pero escuche, la denuncia de Dios era que ellos incitaban a pecar para que ellos se llenaran los bolsillos. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible lo que estaba sucediendo en ese momento! La corrupción sacerdotal. ¿No le suena esto a algo? Hermanos, pacte con Dios. Pacte la palabra con Dios. De $50 para los que piden 50. Y quien dice, de $500 o euros o pesos o lo que sea en el país que sea. Pero de plata, pacte con Dios. ¿No les suena esto? Incitan para ellos llenarse los bolsillos. Hermano, lo que estaba sucediendo en Israel en aquel entonces no es nada nuevo para lo que está sucediendo hoy en día. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo ha sido establecido, todo ha sido hecho. Y hoy en día estas mismas corrupciones las hay en muchos y diferentes aplicaciones. Entonces dice, vuelvo y leo aquí para terminar estos 2 versos. 8. Oseas 4:8, se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo y a la iniquidad de este elevan su anhelo. Dice, eso dice la versión BTX, la versión Reina Valera del 60 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Qué tremendo. Verso 9, pero la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré, esta palabra dice vendré a ejecutar juicio, eso es lo que significa visitaré. Visitaré sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hay nada raro ni nada oculto, ¿sí me entiende? De lo que verdaderamente estaba pasando con el libro. O sea, esto estamos en el verso 9, ¿cierto? Dice que él va a visitar los hechos y entremos un poquito más a los versículos. Comerán, versículo 10, comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán porque abandonaron a Yahvé para entregarse a la fornicación, al vino y al mosto que domina el corazón, o sea, los placeres embriagantes, o sea, a lo que es adicto, a las adiciones. Dice,
Verso 12, consultan signos, o sea, practican la brujería, la astrología, el horóscopo. Consultan signos y con sus callados le informan. Fueron descarriados por aquí viene algo bien importante en el verso 12, dice, fueron descarriados por un espíritu de prostitución. La Reina Valera dice, un espíritu de fornicación. Mire lo que es interesante esto. Y se entregaron a la lujuria apartándose de su Dios. Escuche, los espíritus de prostitución y de fornicación son espíritus que hacen apartar a la gente del camino del Señor. Ahora entiende por qué cuando una persona cae en un pecado de fornicación se aparta de Dios. Hay que ser muy valiente y hay que arrepentirse muy bien para estar en el camino del Señor después de un pecado de ese calibre. Porque el espíritu de fornicación o de prostitución hace que la gente se aparte del camino del Señor. Escuche, la palabra allí prostitución o fornicación en el hebreo en el verso 12, ¿ok? Dice, es la palabra... Dice sanum del hebreo, ¿qué significa? Yo le dije que había algo muy estrecho entre el adulterio espiritual, y la idolatría y la fornicación. Dice, la palabra sanum significa adulterio, figurativamente significa idolatría, fornicación, fornicario y prostitución. La raíz de la palabra sanum es la palabra saná, que significa muy desenfrenado, cometer adulterio. Cometer fornicación, figurativamente cometer idolatría. ¿Ok? O sea, aquí le estoy haciendo un poquito la raíz etimológica hebrea para poder entender por qué, se escribe esto. Verso 12, vuelvo al verso 12. Fueron descarriados por un espíritu de fornicación y se entregaron a la lujuria para apartarse de su Dios. Verso 13. Sobre la cumbre de los montes ofrecen sacrificios idolátricos y sobre las colinas, queman incienso. Debajo de las encinas eran árboles frondosos. Debajo de las encinas y de los álamos y de los robles, porque su sombra es buena. Por eso vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras adulterarán. Hablando no solamente de una manera física, sino de una manera espiritual. Verso 14, y yo no los visitaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos van con las rameras y con las prostitutas del templo, ofrecen sacrificios y el pueblo incauto va a la ruina. Ok, todo el culto pagano cananeo del cual Israel había sido partícipe, ellos tenían, en su idolatría tenían prostitutas del templo. ¿Ok? O sea, esto es un culto muy antiguo, muy antiguo. Esto no apareció en Grecia, esto es mucho más antiguo. Estos templos idolátricos a los demonios cananeos o dioses cananeos consistían en prostitutas y se movía la prostitución. Para ser iniciado en esos ritos idolátricos tenía que haber un contacto carnal, ¿ok? Un contacto sexual con las prostitutas del templo para ser iniciado en esa idolatría. Entonces, para que usted entienda el contexto de lo que el profeta les está reprochando, o más bien dicho, la voz de Dios a través del profeta Oseas, para que usted entienda el contexto del que había caído Israel. O sea, las inmundicias que habían caído los sacerdotes y todo el pueblo por culpa de un liderazgo corrupto. ¡Qué tremendo! Verso 15. Oh Israel, le dice el Señor, madre prostituta, que no lo pague Judá. No entréis en Gilgal ni subáis a Bet-Aven, ni juréis diciendo vive Yahvé. O si Israel embiste como novilla de cerrera, ¿lo pastoreará Yahvé como a cordero campestre? O sea, es decir, si Israel es rebelde y embiste en su rebeldía, ¿acaso Dios lo podrá pastorear como un cordero campestre, o sea, como un cordero pasivo? No, es una pregunta que Dios no puede pastorear a una persona así, es decir, a este pueblo desenfrenado y corrupto. Dice, Efraín está apegado a los ídolos y le dice al profeta, déjalo. Verso 18, su embriaguez se ha tornado en rebelión, se siguen entregando a la prostitución y sus príncipes, hablando de los reyes, sus príncipes apasionadamente aman lo que avergüenza. Verso 19, y este termino, el viento los envolvió en sus alas y serán avergonzados a causa
de sus altares. ¿Qué tiene que ver este reproche con nuestra actualidad? Bueno, tiene que ver mucho. La corrupción sacerdotal en este tiempo, ya estoy terminando, voy a culminar esta primera parte. La corrupción sacerdotal en nuestro tiempo ha llegado a los ojos del Señor. Una de las cosas que Dios está cambiando y quiere cambiar en este tiempo es la corrupción sacerdotal. El juicio del Señor ha caído sobre aquellos que dice son líderes, dice que son sacerdotes, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas o maestros, lo que sea, o servidores o líderes. El juicio de Dios cae sobre todos nosotros para que aquellos que se alineen con la marca de Dios, es decir, con el sacerdocio de Cristo, serán levantados en este tiempo. De lo contrario, otros serán dejados. Otros serán ejecutados en juicio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está cansado, y este es el primer mensaje de este mensaje profético. Dios está cansado de la gente que ha obrado en injusticia. La gente, los líderes de este último tiempo que están muertos de codicia, que han saqueado y han robado el dinero de las personas, diciendo pacte aquí, traiga las primicias ahora en enero, traiga todo su dinero, pacte la palabra, haga un pacto con Dios dando 500 euros, dando $500, dando 500,000 pesos, dando la moneda que sea. Líderes llenos de codicia, hermanos, hemos visto líderes enriqueciéndose a costa del pueblo. Eso no lo he visto yo en este último tiempo, lo hemos visto durante décadas. En las décadas que yo llevo conociendo al Señor, he visto esta misma injusticia. Escuche, líderes sin principios de justicia y temor de Dios. Líderes que han tolerado el pecado de ellos mismos y han tolerado el pecado del pueblo. Por tanto, han descarriado al pueblo. Hemos hablado de líderes que han promovido la vanidad. Mujeres líderes que han promovido la vanidad, han promovido la idolatría, han promovido la prostitución espiritual, el adulterio con el mundo. Ok, mujeres líderes operadas de plástico, con la vanidad del mundo, hombres también. Hemos visto todo esto, la idolatría, hemos visto cómo los líderes han permitido que la gente les idolatre. Ok, hemos visto también una corrupción sacerdotal muy marcada en este tiempo. Las organizaciones humanas, las denominaciones que no son de Dios, las estructuras de hombres en la iglesia de Jesucristo. Todo lo hicieron terrenal, quisieron terrenalizar lo que Dios es, o sea, lo que es la iglesia de Cristo, que es una iglesia, es un organismo celestial. Lo quisieron volverlo terrenal. Entonces, Dios está en pleito con este tipo de sacerdocio corrupto y Dios no quiere tolerarlo más en este tiempo, y es algo muy marcado. Escuche, líderes faltos del conocimiento de la palabra de Dios que trae los diseños de Dios para su iglesia. Dios ya no quiere líderes ignorantes, faltos de conocimiento. Es decir, como decía Oseas, despreciaron el conocimiento de Dios, por tanto Dios los desecha del sacerdocio en este tiempo. Es muy interesante y es una palabra fuerte, es una palabra que trae una remoción, pero yo tengo que ser obediente al oráculo del Señor y a la palabra que tenemos que declarar en este tiempo. Dios no está dispuesto a tolerar más la injusticia en su sacerdocio. Por eso necesitamos hablar qué es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero no podemos ir allá si primero no denunciamos, no rompemos, la corrupción sacerdotal que se ha movido en las últimas décadas. Y digo las últimas décadas porque aquí la mayoría de nosotros no tenemos más de 100 años, pero esto es algo que se ha movido por siglos en decadencia en la iglesia de Jesucristo. Gente robando a gente y saqueando a la gente. Bueno, hemos hablado del evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio light, el falso evangelio tolera pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe. Líderes que han traído confusión espiritual, Dios ya no los quiere tolerar más.
¿Cómo han traído confusión espiritual? Terrenalizaron la palabra de Dios. Líderes que se han movido en técnicas de teología y no en la revelación del Espíritu Santo. ¿Como qué técnica? Como la escatología. Una escatología que ha traído confusión, que ha traído es división al cuerpo de Cristo, porque unos dicen que es así, otros dicen que es así, y usted ve que en la escatología hay más de 15 interpretaciones. Y Dios no quiere eso. Eso trae división al pueblo. Escuche, líderes que han fornicado y adulterado espiritualmente con el mundo y con los Baales. Los Baales son amos, es decir, ídolos que se han apoderado del corazón de esos líderes. ¿Como quién? Como el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Mamón ha estado operando en eso. ¿Como qué? Como la fama, como la vanagloria. Líderes que les encanta ser reconocidos y que los lleven a congresos súper internacionales en países súper internacionales. Líderes que piden que sean honrados con hoteles 5 estrellas y con billetes de avión en primera clase, y hay quienes piden un jet privado para que ellos vayan a predicar. Mire qué terrible. ¿Por qué? Ellos entregaron su corazón al mundo y a la vanidad de este mundo y a lo caído de este mundo, porque eso es de este mundo. ¿Y qué si el Señor nos lleva a predicar en burro? Gloria sea al Señor Jesucristo, nos vamos a predicar en burro. ¿Y qué si el Señor nos lleva en una carreta? Gloria sea al Señor, nos vamos en una carreta. ¿Sí me está entendiendo, pueblo del Señor? Es muy importante. Dios tiene pleito con este tipo de liderazgo que han adulterado con el mundo y han fornicado con los dioses de este mundo, principalmente el dinero, la fama, la vanagloria. Los líderes quieren ser reconocidos, quieren que se les reconozca. No, hermano, ya no me llame pastor, ya Dios me ascendió al último escalafón más grande. Llámeme apóstol, llámeme profeta. Toda una corrupción ministerial que se ha estado forjando en las últimas décadas, torcidas de movimientos genuinos que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia, como las restauraciones ministeriales, hemos hablado de eso, pero que estos líderes lo han torcido y lo han llevado a la vanidad y a la vanagloria. Dios tiene pleito con eso en este tiempo, y en este tiempo la iglesia tiene que entender que o cambiamos el chip. Estamos involucrados todos, yo no me estoy sacando del saco. Nada, estamos todos metidos en el mismo saco. O cambiamos todos el chi y todos nos ajusticiamos, es decir, nos alineamos conforme a la justicia de Dios, o seremos barridos. Dios está dando un tiempo de gracia, este tiempo de pandemia y todo lo que estos sacudimientos, estos 2 años que se van a cumplir ya, si no estoy mal, 2 años que se van a cumplir ya, son tiempo de gracia para que el liderazgo y la iglesia se reenfoque en lo que verdaderamente es importante. Hemos hablado de la corrupción del templo, hemos hablado de todas estas cosas, de cómo ha girado toda una corrupción acerca de todo esto. Escuche, líderes que han desviado de la verdadera fe, predicando una fe falsa, una fe light, una fe de todo va a estar bien. Frote aquí al Señor el genio de la lámpara y usted lo va a tener todo. Una fe torcida, una fe que no persevera en las dificultades, una fe que no tiene una raíz profunda. Por eso esa casa es edificada en la arena y viene la tormenta y la destruye. Una falsa fe. Líderes que han edificado una falsa fe, doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas, como que los apóstoles son los más que todos y los profetas son los más que todos y todo tiene que rendirle cuentas a ellos. Falsas enseñanzas, como que los apóstoles lo son todo. Falsas enseñanzas, como las enseñanzas de las denominaciones. Si no está en nuestra denominación, entonces usted no está en Dios. Sectas, todas estas falsas doctrinas han venido de interpretaciones personales de personas que no han entendido nunca el propósito de Dios ni la revelación del Espíritu. Escuche, todo esto ha desencadenado una visión del reino confusa, una visión del reino opaca. No se entiende cuál es el reino de Dios. Mucha confusión abarca en la iglesia. Dios está en pleito con este tipo de sacerdocio. Dios está en pleito
con esto que está aconteciendo en este tiempo. Esta es la primera parte de este mensaje y necesitamos entender que Dios está barriendo lo torcido para poder establecer lo nuevo. Escúcheme bien, como dice Jeremías 1:10, te doy la autoridad profética al profeta Jeremías para derribar, arrancar y destruir. ¿Ok? ¿Para qué? Para que después puedas plantar y puedas edificar. No podemos edificar un sacerdocio encima de algo que está corrupto, torcido y que ha venido torcido por décadas. No podemos hacer eso. Necesitamos edificar un sacerdocio donde en lo genuino, en lo justo, en lo que Dios está marcando para este tiempo. Así que mi amado hermano, aquí le voy a dejar, aquí voy a terminar con esta palabra. La primera parte significa la corrupción sacerdotal, algo que tiene que caer y tiene que ser destruido. Por eso necesitamos denunciarlo valientemente y el cielo estará operando a favor de esto. La próxima sesión, con la ayuda de Dios, nos veremos allá en el lugar donde nos reunimos y estaré hablando y compartiendo sobre los hijos de Sadoc. Estaré hablando y compartiendo sobre el sacerdocio de Melquisedec y voy a dar a entender y a mostrar qué es el verdadero sacerdocio de Cristo, porque Cristo ya trajo juicio sobre un sacerdocio corrupto, como le he mostrado en la palabra, y Cristo en este tiempo está trayendo juicio sobre un sacerdocio corrupto para establecer un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que bueno, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Vamos a